Bienvenidos todos. Damos gracias a Dios por las personas que el Señor ha traído. Damos gracias por cada persona que el Señor ha traído. Y bueno, yo espero fervientemente que mañana, la próxima semana venga el testimonio de la sanidad. Hoy, en el nombre de Jesús, pues quiero hablarles, como todos los domingos, de la palabra. El Señor me ha venido inquietando. Ya yo no quiero seguir hablando de que estamos en tiempos difíciles en esas cosas, porque usted lo sabe mejor que yo, ¿verdad? Entonces no voy a seguir lloviendo sobre lo mojado. Quiero hablar cómo Dios ve las cosas. Cómo ve la palabra las cosas y cómo debemos nosotros actuar. Hoy quiero hablarle de la fe. Quiero hablarle de parte de Dios de la fe. Y todos creo que sabemos ese texto que está en Hebreos 11, ¿verdad? Hebreos 11, versículo 1. De esa fe quiero hablarle, de la fe del Señor. Que la fe es pues la certeza. ¿Qué es la certeza? El conocimiento seguro. Usted sabe que eso se va a cumplir, de lo que usted espera. La convicción es la seguridad, pues, de lo que usted no puede ver, de lo que no se ve. Eso es la fe. Y viene del griego pistis. Diga conmigo, pisti. Pisti es fe y viene del verbo pisteuo, que significa creer. Pero no es un creer intelectual. No es un creer intelectual, sino que más bien no se puede razonar. La fe a veces usted no la puede razonar, porque es de Dios. 1 Corintios capítulo 2, versículos 13 y 14, habla claro que el hombre natural no puede entender estas cosas. Vamos a esperar que lo ponga en pantalla. Vamos a buscarlo. Es importante que entendamos esto. Quiero primero hablarle cuál es la fe nuestra y cuál es la fe de Dios. Porque a veces queremos que Dios obre en milagros con la fe nuestra. Dios no obra con nuestra fe. Dios obra con la fe de Él, con la fe de su Hijo, ¿ves? Entonces el 13 dice: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esta mañana yo voy a hablar de esta manera. Yo no voy a hablar de mis experiencias, no voy a hablar de cómo me ocurrieron las cosas y cómo se pueden lograr con un método. Yo voy a hablar palabras enseñadas por sabiduría divina, no por sabiduría humana, y la enseña el Espíritu Santo. Y la palabra en el 14 dice que el hombre natural, bueno, este hombre natural es el hombre carnal, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no la puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nada. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Si llega una persona que es natural y hubiese llegado 10 minutos, 15 minutos antes, y nos encuentran en esa adoración tan preciosa que hubo hoy y esa presencia de Dios, si esta gente tan loca. ¿Y qué esperan con eso? Porque ellos no han experimentado que en ese momento en que está la adoración a Dios, viene el mismo Señor, y ahí es donde empiezan a ocurrir los milagros. Lo que la ciencia no puede describir, por su ciencia lo llama milagro. Alguien que esté enfermo, específicamente imaginemos que sean los riñones,
Y que, bueno, tú eres un milagro, por cierto. Porque a ti no te están dializando, ¿verdad? ¿Y cómo es eso que a ti te dializaban y ahora no te dializan? Eso es imposible que se revierta para atrás, ¿verdad? Para los hombres. Pero para Dios nada es imposible. Mire, aquí está un milagro de lo que estoy hablando. Y no es nada. Vienen cosas mejores, ¿oyó? Entonces, por eso la fe no la podemos razonar. Si usted va a razonar la fe, está ponchado. Mire que se le va a quitar la arritmia cardíaca. ¿Quién dice amén? Entonces dice, sí, pero está bien, pastor. Usted me dijo, ¿y qué doctor me recomienda? Ah, ya perdiste. Porque la fe se discierne espiritualmente. Y no es nuestra fe, es la fe de Jesús. Ahora muy bien, este es el palo. Imagínense una línea divisoria. En matemática, para el lado derecho de ustedes, ¿cuál es? Este. Entonces vamos a hacerlo así por el lado de ustedes. Para el lado derecho, ¿qué hace? En matemática, suma. Y para el lado izquierdo, resta. Así mismo es la fe, hermano. La fe, para el lado derecho, se llama fe y suma. Pero para el lado izquierdo, no se le olvide esto nunca. Para el lado izquierdo, resta y se llama temor. Así que, si alguien me dice, yo tengo fe, entonces no tiene temor. No, yo tengo fe, pero estoy asustado. Tú no tienes fe, tú lo que tienes es temor. Te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Eso es fe, pisteuo. No, pero es que me voy a morir. Te vas a morir. Así es. Ahora falta que me orine un perro. Sal a la calle que te vas a conseguir ese perro. Espero que no sea un pastor alemán. Entonces, quiero hoy hablarle de la fe de Jesús, no la fe mía, porque la fe mía la aprendí en el mundo y el mundo está en enemistad con Dios. Y esto es importante, esto es muy importante. Yo por mi experiencia, esa fe no me va a ayudar. Ni lo que a mí me ayudó te puede ayudar a ti en un momento determinado. Es en la fe de Jesús. Ahora, la obra de la fe, o sea, lo que produce en nosotros, la podemos ver ahí mismo en Hebreos 11. Mire, si vamos leyendo, yo les voy a ir hablando para ir adelantando, pero tú puedes ir poniendo, hermano, Hebreos 11:2 allí y vamos por allí y ustedes van sacando sus propias cuentas. Mire, por la fe, para empezar, alcanzamos buen testimonio. Y si alcanzamos un buen testimonio, quiere decir que la fe de Jesús en nosotros produce santidad. Porque si van a hablar de nosotros y hablan con buen testimonio, quiere decir que ha habido un cambio. Porque antes, como dice en Efesios, estamos en nuestras tinieblas, en tinieblas y en nuestras necedades. Pero ahora que estamos en Cristo, comenzó a cambiar nuestra vida. Así que lo primero que va a producir la fe de Jesús en usted es que usted va a alcanzar un buen testimonio ante los demás. Va a alcanzar a entender que todo el universo fue hecho por la palabra de Dios y que lo hizo de lo que no se veía. Y si fue hecho por la palabra de Dios, todo, donde manda capitán, no manda marinero. Y en Isaías 55:11 dice, así será la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí
vacía, sino que hará en aquello para lo cual la ha enviado. Entonces, ¿qué es lo que tengo que yo buscar? Que mi Dios suelte la palabra de bendición. Que Dios diga: buen siervo, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Cómo? Con mi testimonio. Fíjese que todo es de Dios. El testimonio, el buen testimonio, no lo tengo yo porque yo hice una serie de arreglos. Porque aun cuando hubiese hecho la serie de arreglos, el que puso el querer y el hacer en mí fue el mismo Dios. Así que todo es de Dios y para Dios. Dios pone todo en nosotros. Todo, absolutamente todo. Qué bueno. Qué bueno que nosotros podamos entender eso. Por la fe, imagínese usted, Enoc no vio muerte, sino que fue traspuesto. Traspuesto es como que estás aquí y de repente te desapareces y te fuiste a otra dimensión, no a la desconocida, te fuiste a la dimensión celestial, a la del Señor. Por la fe, ¿usted quiere agradar a Dios? Empiece por la fe. La palabra dice que necesitamos fe para agradar y ver a Dios. Si usted no tiene fe, usted no puede ver a Dios. Si usted tiene la fe suya, usted no puede ver a Dios. Mire, hay momentos como seres humanos que tenemos debilidades, pero tenemos que asirnos de la fe. Hay momentos en que vemos a un familiar enfermo y lo primero que pensamos es muerte, porque eso nos lo enseñó el mundo. Pero la fe me dice que la palabra dice que aquel que esté muerto aún vivirá. Entonces es una lucha de nuestra carne contra el Espíritu que habita en nosotros, aquellos que hemos recibido a Dios. Ahora, para acercarme a Dios, necesito fe. ¿Qué necesito? En primer lugar, que yo crea que Él existe. Eso es fe. O sea, yo necesito creer que Dios existe. Es así, Dios existe. Y mire, con el pasar del tiempo uno se da cuenta que Dios existe antes de que uno hubiera creído en Él. Cuando uno se empieza a dar cuenta, cónchale, Dios me salvó acá, Dios me cuidó de esto, Dios me cuidó de lo otro. Mira, y en ese tiempo que no lo conocía, sin embargo, Dios estuvo cuidándome. Porque déjame decirte que Dios tiene un propósito contigo. Desde antes de la fundación del mundo. Y Él te atrajo con lazo de amor para que tú le conocieras y poderte bendecir. Entonces, esta es la segunda parte, que Él es galardón. El galardonador de quienes, de los que le buscan. De tal manera pues que, en otras palabras, la fe, lo que va a producir, la fe de Jesucristo, lo que va a producir primero es que tú vas a buscarle y nos va a hacer verle. No con nuestros ojos físicos, tal vez sí, ojalá, pero con nuestros ojos espirituales. Lo que le dije la semana pasada, yo no sé, y tú tampoco sabes, pero sabemos que Dios existe y es nuestro Dios. ¿Cómo? No lo sé, pero estoy seguro de eso. Eso es fe. Entonces la gente que estudia, los estudiosos de la ciencia dicen que eso es irracional, pero para muertos, sana enfermos, trae cambio de vida, trae arrepentimiento, trae gozo donde antes vivía con una cosa mala dentro de mí, yo le dije al Señor que me lo borrara, pero después cuando buscó la palabra depresión, pues no hay. Ahora ando gozoso, lo vivo en la fe del Señor. Así que mire también lo que trae la fe. Por ejemplo, en el caso de Noé fue advertido por Dios de las cosas que aún no se veían. No se veía que iba a venir un diluvio. Es más, las posibilidades no estaban dadas porque eso era un desierto.
que falta el agua. Y estaba a 700 kilómetros de la costa más cercana. Y estaba haciendo Noé un arca. La gente que lo vería, ¿qué diría? Que estaba loco. Pero él sabía que el Dios en que él creía, que lo había llamado, que lo declaró justo. Y este es algo importante. Dios te tiene que declararte justo para abrirte la visión. Le dijo que vendría un diluvio. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Él creyó y obedeció. La fe es el principio de la obediencia. Él creyó y obedeció. ¿Y qué sucedió? Salvó a su familia. Así que la fe va a salvar tu familia, te va a dar discernimiento y Dios mismo te va a avisar las cosas que han de suceder. ¿Usted no lo cree? Mire, le voy a decir, ¿a usted no le ha sucedido una vez en la vida que usted entró a un lugar y le dice, vete de aquí, enseguida? No, yo mejor me voy. Y ocurrió algo en ese lugar. Quítate de aquí. Y tú te apartas, enseguida pasó un carro y se llevó el poste donde tú estabas recostado. Dios tiene cuidado de nosotros. Antes de conocer a Cristo, Dios te va a cuidar para que tú confieses su nombre y Él poderte bendecir. Porque Dios tiene una simiente escogida. Dios tiene un pueblo escogido, un remanente fiel. Así que la fe creer a Dios, pues, que es la fe, nos protege y nos da discernimiento. Mírense el ejemplo de Abraham. Por fe fue llamado, obedeció para salir a un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Ve que la fe no es intelectual? Me imagino cuando salió Moisés, le dice el vecino, Moisés, y te vas y dejas la tierra y tu parentela. No, lo que pasa es que yo orando a Dios, Dios me llamó y me dijo, vete y deja tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. ¿Y dónde queda eso? Yo no sé, pero yo voy a salir al desierto. Loco, te vas a morir en el desierto. Pero ustedes saben la historia, que de Ur de Caldea salió y a Canaán llegó. A veces la gente nos dice loco o fanático. Divino fanatismo, hermano. Divina locura. Porque esa locura nos lleva a través de la fe de Jesucristo a la libertad y a la vida eterna. ¿Y qué de Abraham? Bueno, él no estaba esperando una tierra como esta, sino una tierra maravillosa que tiene fundamento, una ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dios está construyendo esa ciudad para ti. ¿Ve? Seguimos. Por la fe, Sara, que estaba estéril. ¿Cuántos saben que el que está estéril no puede qué? Concebir. Recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera de tiempo la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y creyó entre comillas, porque cuando los ángeles le dijeron a Abraham allá en el capítulo 18 de Génesis, ella se rió porque a su esposo le dijeron, verá, Abraham le dijeron que en vuelta de un año ella quedaría en estado. Y ella allá adentro se rió y dijo, yo siendo vieja y viendo muchacho. Y la llamaron los ángeles y le dijeron, ¿qué pasa? ¿Por qué te reíste? Porque ellos vieron, o no sé cómo lo percibieron, que ella se rió. Y eso que estaba separada por una tela, porque eran telas de animales con que hacían la separación de la vivienda. Sí, te reíste. Y le dijo, por cuanto te has reído, pues a tu hijo se llamará, ¿cómo se llamaba el hijo de Sara? Isaac. ¿Y qué significa Isaac?
risa, para que cada vez que ella viera a su hijo reír o se riera, ella no se olvidara que Dios le había hecho una promesa y se la había cumplido. Aunque ella al principio quiso hacer el trabajo en su fe. ¿Cómo así, pastor? Pues nos dijo, como veía que pasaban años, Abraham tenía 75 años, ¿verdad? Y Dios le dio vigor a Abraham. ¿Y sabe cuántos años pasaron de la promesa? 25 años. Y yo me imagino que Sara se desesperó y le dijo a su esposo, como cuando ellos tenían esclavos, los esclavos eran propiedad de ellos, ellos hacían con los esclavos lo que sea. Dijo, acércate a Agar y procrea con ella. Pero esa no era la promesa. La promesa no era Ismael. La promesa era Isaac. Ahora mire esto. Eso sucedió hace 4,000 y pico de años atrás. Y por causa de eso tenemos ahorita la situación que tenemos ahorita, que es la gente de Ismael peleando contra los hijos de Isaac, la descendencia. Porque tenemos que pensar, cuando creemos a Dios, no podemos pensar de una manera como hemos creído en el mundo. En el mundo resolvemos el problema. Bueno, últimamente me muero y se acabó. No. Las cosas en Dios son eternas. Y lo que tú hagas acá y no lo corrijas va a afectar a tus hijos, a tu generación que viene. Y esto hay que tener mucho cuidado. Y va a afectar también tu esperanza de pasar tu eternidad. ¿En qué lugar quieres pasar tu eternidad? Porque de acuerdo a decisiones que tomes, la vas a pasar en un lado o en otro lado, bien sea en el cielo, en la esperanza de lo que Dios te prometió, o en el infierno. Es tremendo esto. Y bueno, Dios los bendijo con este muchacho. Y por ahí vino la descendencia del Mesías, ¿verdad? ¿Y qué más puedo decir de la fe? Bueno, como dice acá en el 32, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando a Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones como Daniel, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada. Me recuerda Sadrás, Mesach y Abednego, que lo metieron en el horno de fuego. Sacaron fuerzas de debilidad. Esto sí me gusta de la fe en Jesús. Yo estoy como muriéndome, pero me vienen fuerzas de donde no las tengo. Se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes y demás de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas, como Juan el Bautista, y de cabra, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas, errando de errante, ¿verdad? Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ahora tenemos una esperanza todos. Tenemos una esperanza de resurrección. Así que en el día de la resurrección todos van a ser levantados, como dice allá en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 al 14. Para que no ignoremos esto y no nos entristezcamos. Hay una esperanza de resurrección para los que tienen fe en Jesús.
Aquellos están esperando junto con nosotros el día y vamos a ser levantados. Y seguramente ahí conoceremos a esos grandes hombres. Ahora bien, ¿qué dice Hebreo? Bueno, Hebreo 12, el capítulo que le sigue, dice: porque si creemos, vamos a heredar estas cosas. Así que no hay excusa, hermano. Por tanto, nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, no es algo que nos lo están contando de nuevo, es que ya hemos visto que muchos pasaron por allí y que Dios le dio fortaleza, aún en medio de su tristeza, de su soledad, siempre Dios los mantuvo. Tremendo, hermano. En el circo romano, para que vea usted lo que hace la fe. En el circo romano ponían allí a los leones, y le decían a la gente: mira, tú eres cristiano. O en la hoguera, tú eres cristiano. Bueno, te salvas de la hoguera o te salvas de los leones si dices que Cristo no es nada. Si reniega de Cristo. Y me imagino que algunos de los que murieron, porque lo recoge ahí las historias, decían: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y no renegaban de Cristo. Y los metían con los leones y se los soltaban. Y muchos fueron quemados. Pero la fe los sostuvo aún en medio de la prueba. Le dio fortaleza. ¿Y sabe cómo moría esta gente? Esto es increíble. Con cánticos de alabanza y adoración. ¿Cómo sacas tu fuerza oyendo al fuego crepitar en medio de tus carnes y tú cantándole y alabando al Señor? Esto es algo que la mente humana no lo puede discernir. Y sabe, esa gente tiene la vida eterna. Y lo veremos. Esto no se puede concebir con la mente humana. ¿Cómo concibes tú algo así con la mente humana? Lo primero que va a decir la gente: están locos. Divina locura, hermano. Divina locura. Y por eso acá el escritor a los hebreos le dice que hay una gran nube de testigos hablando de esta gente. Y nos dice que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia. El pecado es el producto de la muerte. O mejor dicho, la muerte es el producto del pecado. Y dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No te está diciendo que es una carrera fácil, que hay que correrla con paciencia, pero con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ve, no es tu fe, es la fe del Hijo de Dios que va a obrar en ti, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, como sucedió con Jesús, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmaye cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque el hijo es aquel a quien el padre, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, del cual todos han sido participantes, entonces sois bastardo y no hijo. Y esta es la parte que Dios quiere hablar para con nosotros. A veces cuando tenemos pruebas, lo primero que empezamos es a renegar. A veces cuando se nos viene la prueba, porque Dios quiere corregirnos en algunas cosas, porque a veces Dios tiene que permitir ciertas cosas en nuestra vida para que quiebre ese coco que tienes ahí adentro. Hablando del corazón, hay que primero quitarle la concha y después darle un palo a ese coco duro para que puedas tú abrirte a Dios.
Entonces Dios tiene que permitir algunas cosas en tu vida. Así hemos llegado a algunos. Y Dios dice, la palabra dice acá, que no menospreciemos la disciplina del Señor. Lo primero que sucede cuando nosotros venimos a los pies del Señor y somos santificados, te va a pedir lo mismo que le pidió Abraham. Deja tu tierra y tu parentela. Deja tus amigos. Deja tus viejos amigos. No te está diciendo que te pongas en enemistad con tu familia, pero si en tu parentela hay alguien que hace algo que a Dios es abominación, vas a tener que apartarte. No vas a dejar de amarlo, pero no vas a correr en el mismo carril. Y esto a nosotros es fuerte. ¿Sabe qué es fuerte? Que todavía yo le puedo decir a usted es cristiano, pero tiene algún amigo, un hermano de carne o de sangre inconverso. Y tal vez me diga que sí. Son tinieblas. Son tinieblas y te van a hacer como un ancla para que tú puedas llegar. Porque continuamente te van a tratar de decirte que ellos tienen la razón. Por la ignorancia que en ellos hay. Y esto es duro. Y no queremos la disciplina del Señor, pero el Señor, al que nos ama, nos disciplina. Y azota a todo el que recibe por hijo. Pero si aceptamos la disciplina, Dios nos acepta como hijo. Y en el pensamiento hebreo, ¿verdad? Los hijos son los que heredan. Los bastardos no. Así que la fe nos lleva a la obediencia, ¿correcto? Y la obediencia nos lleva a recibir el galardón, la recompensa, el premio supremo, la vida eterna. En la cultura hebrea no heredan los hijos. No heredan los hijos bastardos, sino los hijos de Dios, los hijos del Padre son los que heredan. Pero en el reino los que caminan en fe son los hijos de Dios. Voy a repetir esto que anoté acá para que entendamos, ¿verdad? En el reino los que caminan en fe son los que son hijos de Dios. ¿Y de dónde saca usted eso, pastor? De Juan 1:12, que dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen. Ahí está. Mas a todos los que le recibieron, permitieron que viniera Dios a su vida. A los que creen, a los que tienen fe en Jesús, en su nombre, les dio potestad, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Ve que no es humano? ¿Ve que no es carnal? No viene por la carne, viene por el Espíritu. Viene por la revelación de Dios. Porque Dios te da una vida nueva. Fíjese que no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. ¿Quién fue engendrado así? Jesús. Esa es la simiente que Él pone en aquel que cree. Así que los de la fe, ¿quiénes son los de la fe? A ver, hay 4, 5, 6, ya van llegando. ¿Cuántos? 7. Ya van llegando, ya, gloria a Dios. Bueno, los de la fe, por fe andamos, no por vista. Si algún profeta le dice a usted: mire, prepárese porque lo voy a bendecir, lo voy a sobreabundar, créalo. Si es un profeta de Dios, créalo. Pero si alguien de cierta relevancia en X cosa le dice que lo va a bendecir, haga como Tomás. Hasta que no lo vea, no lo cree. ¿Sí? Pero si se lo dice Dios, anótelo, eso es un tiro al suelo. ¿Sí?
Pero los que no creen ni obedecen vienen a ser bastardos. Todavía por allí creo que ya se han ido arreglando. Los bastardos no heredaban. Los bastardos son los hijos tenidos con otra mujer. Y los que no creen ni obedecen vienen a ser bastardos a los ojos de Dios. Pero si somos obedientes y aceptamos la disciplina por fe, la disciplina de Dios, esta es la fe que nos va a llevar a la obediencia, y la obediencia nos va a llevar a recibir el galardón. Y usted dirá, ¿y cómo es eso? Mire, hay gente que tiene muchísimo dinero y el dinero le ha sido un estorbo para su vida. Lejos de ser una bendición, ha sido lo contrario. Pero cuando usted tiene a Cristo, así usted no tenga, entre comillas, riqueza, usted tiene paz con Dios. Jesús es el Hijo de Dios, es el autor y consumador de la fe. ¿Ve? O sea que tiene que prelar lo que dice el Hijo de Dios. Y tenemos que caminar en la firme realidad de que es Cristo el que nos guía, que es a través de su Espíritu Santo, hermano. Y Cristo, el Señor, ha derramado una medida de fe en cada uno de nosotros. Nosotros debemos desarrollar esa medida. Está completa, pero nosotros debemos entenderla. O sea, Él no te dio 350 gramos de fe o 1 kilo, no. Él te dio una medida, pero tú tienes que empezar a trabajar en esa fe. Eres tú el que tienes que empezar a moverte. A medida que tú das un paso de fe, ves un milagro. Y a medida que ves ese milagro, te animas para dar el otro paso de fe. Y cuando han visto ya en tu vida 10 millones de milagros o 10,000 milagros, entiendes tú que tu vida es normal cuando caminas en lo sobrenatural. Para el que no camina en lo sobrenatural es un milagro porque no le hay explicación. Pero tú que estás acostumbrado, a ver, que hay gente que no me han entendido. Mira. Tengo esta enfermedad incurable. Wow. Tengo esta enfermedad incurable y no hallo cómo solucionarla. Pero de repente a usted le viene la fe, no la suya, sino la de Jesucristo. Y se acuerda de lo que está en la palabra. El Señor nos dio una promesa que nos recordaría todas las cosas. Y se encuentra y se le viene a la mente. A lo mejor no se acuerda, a muchos le ha sucedido. Y viene y le dice Filipenses 4:13. Y usted, a ver, ¿qué me querrá decir el Señor con Filipenses 4:13? Y usted va corriendo a la Biblia a buscarlo. Y cuando ve, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y usted cae como condorito, ¡plas! Para atrás. Pero como usted cree, entonces dice, yo sé que tengo un Dios en los cielos, que es mi redentor y aún vive. Señor, sáname. Y en la medida de fe, no la tuya, la que tú creas, al Señor, en esa medida de fe serás sano. Y si no puedes, en esa misma medida, si no se va a hacer, en esa medida de fe te va a dar gozo, porque sabes que cuando te vayas, te vas con Dios. Pero si no tienes esa medida de fe, cuando te vayas, vas a temer a la muerte. Ese es el temor. El temor es eso. Irse sin que Jesús esté allí. Hay gente que duran 3, 4 y 5 días para morirse porque tienen miedo. El temor es que Dios le permite ver a la oscuridad donde va. Pero es una decisión de nosotros. Y aunque es la misma fe, una es positiva y otra es negativa. Y Romanos 1:17 dice, y aquí está el secreto,
que el justo por la fe vivirá. ¿Quién es el que dice la palabra ahí? Eso lo tomó allí un hombre que fue a la iglesia cristiana, católica, y puso eso puso una bula papal allí y puso esta palabra: el justo por la fe vivirá. Era un sacerdote católico, ahorita no me acuerdo el nombre, muy conocido. Ahora, ¿qué vas a hacer? Mire, cuando hay fe, hay necesidad de Dios. Ese es el primer síntoma. Martín Lutero, gracias. Martín Lutero. Ve, cuando hay fe, usted quiere saber si el hombre es de fe, porque hay dos tipos de fe. Hay quienes creen en el diablo, pero ya le estoy diciendo cuál es el camino que lleva. Y hay quienes creen en Dios y también le estoy diciendo el camino que lleva. Usted escoge, siempre uno termina escogiendo. Ahorita no voy a entrar en diatribas de que si estos son así, que los otros... No. Yo simplemente voy a mostrarle y le he pedido a Dios: no me haga hablar de lo que es falso, hazme hablar de lo verdadero. Y tú vas a poner en el corazón de lo que estoy hablando, los que oyen, qué es lo verdadero. Pero yo no voy a poner a competir las tinieblas con la luz. La luz es luz y mientras hable la luz, las tinieblas no van a existir. Ahora, cuando hay fe, hay obediencia. No hay que estar empujando a la gente. Ese, Pastor Jesús, ese es el error que cometimos en tiempos atrás. Que teníamos que estar empujando al hermano para que venga a la iglesia. No, el que tiene fe llega a la iglesia. El que no tiene fe, ni que te traiga todas las grúas que están paradas ahí en la autopista y le metas winch. Te lo trae una vez, pero en lo que le saque el winche, ahí se quedó. Esa es la primera característica. Cuando hay fe, hay necesidad de Dios. Y cuando hay necesidad de Dios, hay obediencia. Y cuando hay obediencia, hay santidad. Y cuando hay santidad es porque usted ha sido apartado para Dios. Y el mundo no tiene sentido para su vida. No tiene sentido en su alma, en su espíritu y su cuerpo. Y esa es la lucha. A la carne le gusta lo que hace daño, lo que sube los triglicéridos, lo que causa cirrosis hepática. Eso le gusta a la carne, lo prohibido le gusta a la carne. Y sabe una cosa, la fe en Jesús nos trae sosiego, nos trae paz. En Isaías capítulo 26 versículo 3 dice que la palabra de Dios nos guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado. O sea, si yo tengo la fe de Jesucristo, mi vida debería ser tranquila, porque ya yo he visto cómo Dios viene trabajando en mi vida. Viene a venir una paz, no viene el sobresalto. Ya no te angustia de las noticias porque estás bajo la poderosa mano de Dios. Porque Dios nos sostiene. Y yo quiero volver a lo tuyo, hija. ¿A ti los doctores no se han extrañado por lo que sucedió contigo? Ven acá para que lo diga aprovechando este ratico. Dígame si los doctores no se han sorprendido. Buenos días, permiso. Sí, es el primer caso que sucede, mi caso fue el primero que sucedió en el Hospital Central. Después de 2 años de diálisis, lograr salir. Escuche, su caso en el Hospital Central fue el primero, pero es que yo creo que no haya, no sé, pero yo no tengo conocimiento de algo así. Y cuando tú te sentías así como te sentías, ¿en quién pensaba en ese momento que era crítico? En Dios, ¿verdad?
Le decía, tú eres mi única ayuda, yo no tengo a quien recurrir. Todos me desahucian, pero tú me das vida. Tú me llenas, tú me sostienes. Y Dios te trajo a este lugar. Y recuerdo, porque eso sí me acuerdo, que estando en este lugar Dios te dijo que te iba a sanar. Te lo dijo Dios, no te lo dije yo. Y hoy está aquí para dar testimonio. ¿Ves lo que es la fe de Jesucristo? Pero ¿qué hacemos con la fe de Jesucristo? Es que cuando el último lugar es que le digo, bueno, entra tú. Entra tú. Y de la fe es confianza en Dios. Ya voy a terminar. Tal vez lo estoy aburriendo, pero yo quiero dejar esto que penetre en el corazón de cada uno. Mire, la fe es confianza en Dios. La fe es confiar en lo que Él nos ha hablado. A veces Dios dice, voy a sanar, voy a hacer un milagro, entonces tú miras al que está al lado, al vecino. A mí yo le digo acá, pero saco la cartera y digo, ¿quiénes quieren estos $100? Y yo veo que mi hermano mira a mi hermana, ya sé que él no se lo voy a dar. Eso es matemático. Usted lo está despreciando de antemano, pues para mí no es. Gloria a Dios que en el momento que dijeron, ¿quién se quería casar con ese señor? Ella me vio. Porque ella puso su corazón en lo que le interesaba. Pero cuando tú miras a ti, no quiere ese dinero, entonces mira porque cree que ella es la que se lo merece. ¿Sí me están entendiendo? Si Dios te da una palabra, créela. En el momento justo. Acuérdate Isaías 55:11 siempre. Él no va a echar para atrás su palabra. Él la dijo y la va a hacer venir. Y la fe es creer que Cristo viene con recompensa para su pueblo. La fe nos va a dar firmeza, paciencia para recibir la promesa. La fe nos va a sostener en los momentos más difíciles. Estás pasando por momentos difíciles, entonces pídele a Dios fe. Nos va a dar longanimidad, que es la capacidad de resistir en el tiempo. De eso se trata. Mire lo que dice el apóstol Santiago en el capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Él dice, cuando esté las ollas boca abajo, esté la cosa fuerte, gócense. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Si no entiende, pídale a Dios sabiduría, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Pero pida con fe, no dudando de nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Quiénes no reciben? ¿Quiénes no reciben? Los de doble ánimo, los que no tienen fe, hermano. Yo sé que mi Redentor vive y yo voy a esperar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Sabe? Cuando comenzó este ministerio, yo recordaba, porque uno está empezando y este ministerio comenzó como el hombre que estaba mirando a uno que se estaba ahogando y de repente se vio nadando y sacó al ahogado y la gente lo aplaudieron. Y este es el hombre, el héroe, y vino a la televisora y le preguntó, cónchale Señor, usted sí es valiente, ¿cómo fue que se decidió? ¿De cuál decidir? A mí me empujaron.
Así hace el Señor a uno. Y cuando comenzó este ministerio, porque yo creo que fue Dios el que me empujó, ¿me entiendes? Yo le pedí al Señor uno. Digo, aunque sea uno, que sea para ti. Y mire lo que ha entregado hasta ahora. Y después me dijo, te voy a dar eso. Pero hay que caminar en fe. Hay momentos en que uno se siente que se quiebra, que no puede, de tantas cosas. Y uno le pide a Dios, Señor, dame tu fe. Porque si fuera por mi fe, ya hubiera tirado la toalla. ¿No le ha pasado a ustedes así en algún momento? Así que tenga fe. Porque el Señor te dice, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Lo imposible está en lo natural, en la mente humana, pero todo es posible cuando entramos en lo sobrenatural, en la mente de Cristo. Así que Juan 14:27 dice, la paz de Dios no es como el mundo la da. Jesús dice que su paz no es como el mundo la da. Cuando tenemos fe, viene una paz sobrenatural sobre nosotros. Y con esto termino. Romanos 10:15. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Yo le estoy dando estas buenas nuevas de parte de Dios. Pero dice aquí, mas todos no obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y en el 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído, antes bien por toda la tierra han salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Dios está enviando las buenas nuevas. Estas son las buenas nuevas del Señor. Tenemos que leerlas, tenemos que enterarnos. Y tenemos que pedirle que Él nos dé la redención y que nos haga justos. La fe de Cristo en nosotros nos va a justificar. Nos va a ser justo, va a cambiar nuestras vidas. Y ese es el deseo. Ya no nos vamos a enfocar en lo de este mundo, porque este mundo va a pasar. Todo lo que usted está viendo, esto va a pasar. ¿Y quiénes van a quedar? Los que tienen fe. Los que tienen fe heredarán el reino de Dios. Por la fe, el justo vivirá. Romanos 1:17. Así que no caminen con su fe. Atrévense a soltarse a Dios. Yo las veces que me toca hablar, yo antes decía, no, aquí esto le voy a gozar con esto porque voy a dar un mensaje tremendo. Hasta que un día me agarró y digo, esto era que dar los mensajes tremendos. Y un día me trabó la lengua en el púlpito y me perdí. ¿Tú te acuerdas de eso? Y ese día le pedí perdón. Y le dije, Señor, de aquí en adelante yo quiero que tú me sorprendas cada día. Sorpréndeme con lo que tú vas a hacer. Fe es darle la gloria a Dios en todo. En su vida, en su pensamiento, en lo que hace, en su trato. En todo lo que usted se mueve, hágalo conforme al modelo. Se llama Jesucristo. Y ahí sí va a empezar un verdadero cambio. Yo no quiero juzgar entre iglesia a iglesia ni denominaciones, porque de eso se va a encargar Dios al final del camino. Pero sí puedo hacer algo que me compete. Hablar de lo que Cristo tiene para ustedes.
decírselo. Y bueno, cada quien tomará la decisión. Mi deseo es que dependan de la fe de Jesús. Que ustedes en oración ahora, cuando estamos terminando, ustedes les puedan decir a Jesús: Señor Jesús, yo quiero esa fe, yo quiero esa sabiduría que viene de ti. Y recuerda tu promesa que hiciste a través de Santiago, que si me faltaba esa fe y esa sabiduría, que te la pidiera a ti, que tú la darás abundantemente y sin reproche. No es como uno, ¿me vas a volver a pedir? No, Él te la va a dar abundantemente y sin reproche. Yo quiero ver los hombres y mujeres de fe que quieran hacer esta oración conmigo.